He titulado la predicación del día de hoy En la última línea. ¿Verdad? Siempre cuando hay un conflicto bélico, ¿verdad?, hay los soldados de primera línea y esos son los que van al frente de la batalla. Pero hay gente, hermano, en la última línea. No sé en la batalla a quiénes mandarán ya en la última línea, pero a veces cuando hay conflictos escucho que empiezan a reclutar a gente que primero de los 18 a los 20 y tantos, y luego de los 20 y tantos a los 30 y tantos, y luego que si se van acabando, pues de los 30 y tantos a los 40 y tantos, y así hasta llegar a las edades más avanzadas. Y por eso de ahí el título, ¿no? A lo mejor de los que están en la última línea, ¿verdad?, que son los últimos en ser llamados, ¿verdad? Pero hoy quiero darle esa aplicación al contexto bíblico y ahorita lo vamos a ir aclarando. ¿Lo tiene, hermano? Marcos capítulo 5, verso 21. Dice la escritura así: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de una gran multitud y ésta estaba junto al mar. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Jesús quiero darle gracias en esta preciosa tarde ya por su presencia en este lugar. Gracias, Señor, por su presencia en nuestras vidas, en la vida de cada uno de mis hermanos. Oramos en el nombre de Jesús para que lo que hoy vamos a hablar de tu palabra sea de edificación, sea de guía, sea de ayuda, sea de luz, ¿verdad? Sea para un cambio de mente, una transformación, una restauración del corazón, Señor. Y sobre todo, Señor, que tú seas glorificado en todo ello. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Dice la palabra, hermano, en el versículo, ¿cómo le dije que le iba a llamar a la prédica? En la última línea. Ok, muy bien. Miren, yo decidí llamarle así a esta predicación porque en este pasaje del cual leí solo un versículo, están tres personas, hermano. Hay tres personas en dos historias hecha una, algo muy peculiar que sucedió en la vida de Jesús y los escritores bíblicos, hermano, tanto Mateo, Marcos y Lucas lograron. Es algo sorprendente, hermano, cómo los tres no deslindaron una historia de la otra, sino que describieron los sucesos, claro que en su forma la investigaron y otros en forma en que la vieron, pero en esas historias está Jairo, el principal de la sinagoga, está la mujer del flujo de sangre y está la hija de Jairo. Y ayer que escuchaba al hermano José Ángel, ¿verdad?, que hablaba sobre la hija de Jairo, también decía algo que me llamó muchísimo la atención, ¿verdad?, porque no lo había visto así y lo investigué un poquito. Dice la palabra del Señor, hermano, que en el verso 41 dice que tomando la mano de la niña le dijo Talita Cumi, que traducido es: a ti te digo, levántate. Lo estuve investigando y habla de un imperativo, ¿verdad? La traducción es un imperativo, es una ordenanza, pero no es una ordenanza autoritaria, sino que es una ordenanza compasiva, ¿sí? Era una ordenanza compasiva. ¿Y qué quiere decir? Que cuando Jesús se acerca a la niña y le dice: niña, a ti te digo, levántate, no es, hermano, no es despectivo, porque a lo mejor la niña tenía un nombre, ¿verdad? Y cuando nosotros lo leemos en nuestra cultura y que dice niña, a ti te digo, es como si Jesús fuera indiferente, ¿cierto? A veces lo leemos y pareciera: niña, a ti te digo, levántate. El Señor Jesús, o sea, ni el nombre de la niña sabía, pero no, en las palabras que están ahí, hermano, refleja la compasión de Jesús. O sea, Jesús se dirigió a ella, hermano, con compasión, ¿sí?
algunas partes, hermano, de los evangelios dice que la niña estaba muerta, que la niña estaba enferma, ¿verdad? Pero realmente, pues sí, entendemos que la niña había muerto y Jesús se acerca con esa compasión. Y el hermano ayer decía, ¿verdad?, que la palabra que Jesús había usado, y más bien no es que esa sea la palabra que hubiese usado, sino para dar un ejemplo, ¿verdad?, de la compasión de Jesús. Dice que esa palabra reflejaba una frase que dice: corderita. Corderita, a ti te digo, levántate. Entonces, aunque la traducción es niña, la verdad que la forma en que Jesús se dirige, la conexión entre una palabra y la otra, talita cumi, niña, a ti te digo, levántate, esas dos frases unidas, ¿verdad? Y la compasión de Jesús quería decirle: corderita, a ti te digo, levántate. Entonces refleja, hermano, el amor de Jesús, refleja la compasión de Jesús. Jesús habla, hermano, con autoridad, hablándole a la muerte para que suelte a la niña, ¿verdad? Y le habla a la niña con la autoridad, con la voz de Dios, hermano, para que suelte a la niña. Hay una orden y a la niña se dirige con cariño. Y es maravilloso, hermano, saber que tenemos un Dios, hermano, tan hermoso, porque al final de cuentas, hermano, Jesucristo es el reflejo de Dios, ¿verdad? En el Espíritu. Lo que Jesús era o es lo que Dios es. A veces nos hacemos conceptos equivocados de Dios o tenemos ideas equivocadas de Dios por muchas cosas, hermano, ¿verdad? Por la cultura, por la tradición, porque lo que se nos enseñó, lo que traemos, hermano, porque traemos una tradición, ¿verdad? Que aún la traemos arrastrando a la iglesia. Cuando venimos a la Escritura, esa forma de pensar la traemos todavía, hermano, y es algo que debemos cambiar, que debemos dejar cambiar de Dios. Entonces a veces simple y sencillamente nosotros pasamos por ese filtro en nuestra mente, nuestro corazón, de lo que de las ideas preconcebidas que teníamos, como hablábamos la semana pasada del molde, ¿no? Entonces le escuchamos algo y lo pasamos por ese filtro, ¿verdad? Y nosotros lo interpretamos según nuestra mentalidad. Pero en realidad, hermano, debemos quitarnos todos esos prejuicios, todas esas ideas preconcebidas que tenemos, toda esa forma en cómo vemos la vida, para que podamos permitirle a Dios conocerlo tal cual es. Ha habido muchas ocasiones, hermano, en que yo estoy leyendo algo y parece que la Biblia está diciendo algo, y este domingo voy a llegar y a rajatabla, ¿verdad? Porque la Biblia así lo dice, ¿verdad? Y luego me quedo yo pensando: oye, pero así no es Dios, y me tengo que regresar otra vez al texto bíblico para volverlo a analizar, para asegurarme de qué es lo que está diciendo, es real, o si yo le estoy metiendo de mi cosecha. Y muy recurrentemente así pasa, hermano. Que digo, voy a ir a rajatabla a la iglesia, es porque estoy hablando yo y no la palabra de Dios. Y voy otra vez a la palabra y me doy cuenta de que Dios no está tratando el asunto como yo lo estoy viendo, y tengo que rectificar. Y eso es lo que nos sucede. Y cuando nosotros vemos esto, hermano, no es un Jesús indolente, no es un Jesús que llega así con todo su orgullo y le dijo: niña, a ti te digo, levántate. No, eso es un Jesús compasivo que se acerca. O sea, la misma palabra nos dice cómo se acerca Jesús. La palabra lo dice, la narrativa de la historia no nos dice, ¿verdad? Ay, Jesús se inclinó y acá él abrazó y con cariño le dijo. No nos especifica, pero 2 o 3 palabras dan a entender lo que la narrativa no da a entender. Y es que Jesús con cariño y con autoridad y le dice: corderita, a ti te digo, levántate. Y es maravilloso. Es maravilloso, hermano, cuando hay una multitud alrededor de esa niña, hermano, que están llorando, ¿verdad? Haciendo alboroto, en el verso 38 dice: y vino a la casa del principal de la sinagoga y vio
el alboroto y a los que lloraban, lamentándose mucho, ¿sí? Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y fue cuando le dijo esas palabras. Entonces, fíjese cómo, hermano, a veces nosotros queremos ayudar. Yo veo ahí definitivamente a una niña en la última línea. Ella ya estaba muerta. No había esperanza para ella. Ella ya había muerto, ya había pasado a la muerte, ya había perdido la vida, estaba definitivamente en la última línea, y todo el mundo lamentándose, ¿verdad? Lamentándose y llorando, haciendo alboroto porque la niña estaba en la última línea. Y Jesús llega y le dice: ¿por qué están haciendo tanto alboroto? ¿Sí? Y no es nada más, hermano, que Jesús supiera que le iba a resucitar, sino que les estaba diciendo: el alboroto, el llanto y la lamentación que están haciendo no sirve de nada. No le sirve a la niña. La niña está en la última línea y ustedes lloran, se lamentan, ¿sí? Y hacen alboroto, pero eso no les sirve de nada. La niña va a vivir. Dice que ellos se burlaban. Se burlaban, ¿por qué? Porque no creían que a alguien que estuviera en la última línea, que ya estuviera perdiendo la vida, o que ya había perdido la vida, tuviera la oportunidad de volver a la vida. Entonces, que hay un lamento, pero ese lamento no sirve de nada. Y a lo mejor, hermano, nosotros vemos una sociedad que se está descomponiendo y vemos muchas cosas a nuestro alrededor y nos lamentamos y hacemos alboroto. ¿Y de qué manera? Pues hacemos alboroto cuando decimos: mira cómo está la sociedad y qué mal está la sociedad, y nos lamentamos, ¿verdad?, por la condición de la sociedad, y hasta lloramos por la condición de la sociedad. Pero ¿sabe qué? Es la última línea, que es la gente que está en la última línea, y de nada sirve nuestro llanto, y nada sirve nuestro lamento, y nada sirve que nosotros nos alborotemos, ¿verdad? Diciendo: ay, pobrecito, ¿y qué va a hacer de este mundo? Es que este mundo está peor que nunca, ¿verdad? Hoy la maldad está peor que antes. Me dice mucha gente que vivió muchos años y le dijo: no es cierto, está igual. Pues desde que el hombre pecó hasta la actualidad, el mundo está igual, no está peor, ni está mejor, está igual. Y nos lamentamos. Yo he escuchado gente que hemos vivido más tiempo, porque ya me tengo que contar entre ellos. No es cierto que la vida está peor, está igual. Pero lo que sí está peor es el lamento, es el llanto, es el alboroto que nosotros hacemos por la condición del mundo. Pero Jesús viene y nos dice: ¿por qué oran? ¿Por qué se lamentan? ¿Por qué tanto alboroto? ¿Sí? Como diciendo: no sirve de nada. Y ahí es donde tenemos que creer. ¿Sabe qué, hermano? La sociedad en la que vivimos puede cambiar. Está loco, hermano. Está loco usted, hermano. ¿Cómo cree? ¿Cómo cree? O sea, suena muy bonito lo que usted está diciendo. No lo estoy diciendo yo, o sea, Jesús lo dice. A lo mejor vemos que ya no hay solución, porque los que estaban ahí llorando, alborotando, haciendo alborotos, estaban lamentando, rasgándose los vestidos, que de nada sirve, porque de nada sirve. Dijo David, hermano, cuando le trajeron la noticia de que el niño de Betsabé había muerto, él rasgó antes, cuando estaba enfermo, rasgó sus vestidos, se humilló delante de Dios en ayuno durante una semana, y cuando vinieron le dijeron: el niño está muerto, él se levantó, se lavó la cara y siguió adelante. ¿Por qué? Porque ya no había nada que hacer. Ya no había necesidad de lamentarse, había un tiempo para humillarse delante de Dios, pero cuando ya no hay solución, entonces ya no hay nada. Yo veo que había gente ahí, que la niña había muerto, ya no había nada que hacer, no hay lloro, no hay lamento, no hay nada que pueda revivirla. ¿Para qué lo haces? ¿Para qué hacerlo? Entonces, pero Jesús dice: hay una oportunidad, ¿sí? Como ¿para qué se lamenta? Y va el Señor Jesucristo, hay incredulidad, y Jesús levanta a esa niña.
Y a veces, como les decía, como les digo, ¿no? A veces debemos dejar de hacer tanto alboroto por la condición del mundo en el que vivimos y hacer algo. ¿Sí? Hacer algo. Hay mucha gente que dice, ay hermano, ¿para qué, hombre? ¿Para qué el tanto? O sea, y la verdad es que es porque tenemos esperanza de que algo cambie, de contribuir en nuestra generación. La vida es bien corta, hermano. Y lo que nos toque en esta generación hacer algo, pues hagámoslo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios quiere hacerlo. Y ahí vemos una persona, hermano, en la última línea, esta niña, ¿verdad? Que se acerca con compasión, ¿verdad? Para poder rescatarla. Otra historia ahí dentro de esa misma está la mujer del flujo de sangre, hermano. En el verso 24 dice, fue pues con él y seguía una gran multitud y le apedreaban a Jesús, siguiendo a Jesús. Pero una mujer que desde hacía 12 años parecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en su cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la gran multitud, dijo, ¿quién me ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. Dice la palabra, hermano, en el versículo que leíamos, dice que la mujer, dice Jesús, ¿quién me ha tocado? Y la mujer, hermano, sabía que ella le había tocado. ¿Sí? Y mientras los discípulos decían, ay Señor, no, pues si toda la multitud te aprieta y tú dices, ¿quién me ha tocado? No, es que yo sé que el poder salió de mí. Y mientras estaba la legata, estaba la mujer atrás, sin decir nada, callada. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Tenía miedo de decir que ella lo había hecho. ¿Y por qué tenía miedo, hermano? Porque tenía flujo de sangre durante 12 años. Y las de flujo de sangre de que le venía su periodo mensual, hermano, no podían salir, ¿verdad? Para evitar algún tipo de contaminación, ¿verdad? Y obviamente no podían tocar nada ni a nadie para evitar, ¿verdad? La transmisión de alguna enfermedad. No es que sea una enfermedad estar en esa condición, pero hace 2000 años, hermano, cuando no había los cuidados sanitarios que hoy, gracias a Dios, tenemos, pues sí podría convertirse en algún tipo de contaminación o agarrar alguna contaminación si no se cuidaban adecuadamente. ¿Entendemos eso, verdad? Entonces no hay nada de malo en eso, hermano. No es una enfermedad, no es que Dios las vea mal el día que, aunque ustedes se sientan la peor del mundo ese día, que no quieren ni que les hablen. No, Dios no las ve así. Dios no las ve así. Y entonces Jesús, y yo supongo que Jesús sabía quién. Ya me imagino a Jesús, ¿no? Preguntando y luego la mujer acá, fuiste tú. Fuiste tú. Pero la estaba dejando que confesara, ¿verdad? ¿Quién? Y ella temiendo, dice la palabra, temiendo, temblando, ¿verdad? Sabiendo que había hecho mal, que no hizo o no respetó las reglas. ¿Por qué? Porque quería acercarse a Jesús, porque era más su deseo, ¿verdad?, de recibir la sanidad, porque sabía que Jesús la podía sanar, y fue más su deseo por alcanzar la sanidad que por respetar las reglas, y rompe las reglas, porque no solamente tocó a Jesús, porque si estaban apretando a Jesús, quiere decir que ella se abrió paso entre la multitud, tocó a uno, tocó a otro, ¿verdad? A lo mejor ni siquiera le tenía miedo a Jesús, le tenía miedo a los que estaban alrededor de Jesús.
hijos, si estos saben, ¿verdad? El problema que tengo, o si la descubría que era ella la que andaba ahí, o todo el mundo, o sea, sacudirse, una piedra y ¡pum! Sobre de ella. ¿Por qué? Porque hizo lo indebido, rompió la regla. Decía Anita el otro día, estaba ahí, no sé, regaló una piedra a una niña, ¿verdad? Y a la otra niña tenía que regalarle una piedra, o sea, regaló 2 piedras y luego dice, esta piedra que juzga fuerte, y luego ya no encontró una piedra igual y para regalarle a la otra niña, bueno, esta piedra, esta juzga menos, ¿ah? O sea, las piedras son para juzgar. Y me daba risa, ¿verdad? Porque agarré una piedrita chiquita, bueno, esta piedra juzga, juzga menos, porque a veces para juzgar, hermano, agarramos piedras de varios tamaños, hermano. Hay unas piedrotas que agarran y ¡pum! Para deshacer, para destrozar, y hay otras que ya, de pérdida no es tanto, no es ahí para no quedarse callado, ¿no? Bueno, ese es un chiste que no me salió. Bueno, ese sí me salió. Oiga, entonces eso es lo que hubieran hecho. Ese era su temor, era el temor de la mujer, que los que estaban alrededor de Jesús la juzgaran. No creo que haya tenido ese temor de Jesús. Y no tenía ese temor de Jesús, porque dijo, si tan solo tocar el borde de su manto, no necesito ir a Él. Yo sé que Él puede sanarme, pero yo nomás necesito tocar el borde de su manto y seré sana. No le tenía miedo a Jesús. Cuando dice que se acercó temblando y con temor, sabiendo lo que había hecho, no era el temor a Jesús, era el temor a la gente que estaba alrededor de Jesús. Aguas. Aguas. Porque la gente sí quiere acercarse a Jesús, el problema es los que están alrededor. Aguas. Ahí no se escuchan los amenes. ¿Quién está alrededor de Jesús, hermano? Nosotros estamos alrededor de Jesús. ¿Sí? La gente sí quiere acercarse a Jesús, pero los que agarran piedras, ¿verdad? Aguas con los que juzgan. Aguas con... ¿Sí? La gente sí quiere venir a Jesús porque conocen a Jesús, porque saben de su compasión, porque sabe que habla con cariño, porque sabe que tiene misericordia. Pero aguas con lo que les están ahí apretando alrededor de Jesús. Están igual que los alborotadores, hermano, que estaban ahí llorando, lamentándose con las niñas que por morirse, hermano, lamentándose, llorando y haciendo cosas que no servían para nada, ¿verdad? Que solo agravaban el dolor de los que estaban alrededor. Pero ahora vemos una mujer de flujo de sangre también queriéndose acercar a Jesús, pero hay una multitud alrededor que podía malinterpretar el acercarse al Señor Jesucristo. Y eso nos habla mucho, hermano, o debe hablarnos, ¿verdad? A otras de las cosas que yo no sabía, ¿verdad? Y ayer lo aprendí. Era, por ejemplo, que dice el Salmo, donde dice, lee una frase y luego dice Selah o Shelah, y es como un detente, un medita en la palabra. Usted lee el Salmo y luego dice Selah o Shelah abajo, o Shelah más bien, es decir, hey, detente a meditar. Y a veces, hermano, cuando nosotros estos pasajes no solo son historias, sino que debemos tomar un alto, hermano. Espérate tantito, medita en el asunto, porque aquí hay algo implícito muy importante que tienes que tomar en cuenta. Eso es lo que hace la palabra. Quita conceptos equivocados para poner los verdaderos. Y cada uno de los que testificamos ahorita de lo que decíamos es que Dios quitó un concepto equivocado que teníamos para ponerlo otro. Es lo que le decía yo ahorita. Dios, a mí no es que Dios no me quiera dar. O sea, Dios quitó un concepto equivocado de mí. ¿Y cuánto? Pues si yo soy bueno, ¿cómo que no te quiero dar? Fue tu decisión. Sí. Esa es la bocina. No se está cayendo el techo, es la bocina, hermano. El foco. Ok.
A otra, entonces debe estar haciendo corto. Bueno, no hagan alboroto, no lloren, no se lamenten, hermanos, como la niña, de nada sirve. Sí, ya me apagaron las luces. Bueno, está bien, está mejor. Bueno, decía, entonces Dios, hermanos, se está encargando de cambiar esos conceptos equivocados que tenemos sobre Él. Porque es un concepto equivocado lo que yo le estaba diciendo. No es que Dios no me quiera dar. Es que Él siempre me quiere dar, sino que a veces nosotros tomamos rumbo y luego le echamos la culpa a Él. Es que tú, Dios, no, yo estoy dispuesto. ¿Sí? Y entonces eso me da paz. Me da paz, ¿por qué? Porque yo ya entiendo que no es Dios, sino que muchas cosas son nosotros mismos. Entonces ahí estaba esa multitud, ¿verdad? Vemos, hermano, vemos la multitud, hermano, que está haciendo alboroto por un lado con la niña. Vemos una multitud que está alrededor de Jesús, ¿verdad? Vemos una multitud por el lado de la niña que no le puede ayudar en nada con todo su alboroto. Vemos una multitud que hace o impide que la gente se acerque a Jesús. ¿Sí? O sea, siempre las multitudes ahí están y la mayoría de las veces las multitudes no están para bien. ¿Sí? Entonces ahí están. Esa mujer es una mujer, hermano, también de última línea. Sí, estaba en la última línea, no había forma de llegar hasta el frente, sino que estaba ahí. Y una mujer que también, igual que la niña, tuvo la oportunidad de estar en primera línea cuando estaba en la última. Ahora, un tercer personaje que aparece en esta historia, hermano, es Jairo. Jairo, hermano, dice la palabra en el verso 22 que dice: vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Jairo, hermano, como principal de la sinagoga, él estaba encargado, hermano, del orden. Era uno de los ancianos encargados del orden de la iglesia, de la sinagoga en este caso, ¿verdad? De que los rollos estuvieran en su lugar, de quién iba a leer la Torá en el momento que tenía que leerla, de la disciplina en el lugar, de que todo se llevara a cabo, la liturgia, todo. Era el responsable. Podríamos decir que era un pastor era un miembro laico, pero dice que era un principal de la sinagoga. Muy probablemente para llegar a ese lugar, hermano, debió haber sido fariseo. Hermano, sin duda, ¿verdad? Porque era la secta más fuerte y más influyente dentro de la religión judía. Entonces, obviamente, los fariseos eran los que repartían el queso, ¿verdad? Tú porque tú eres digno, tú sí guardas la ley, tú sí haces esto, tú sí guardas la tradición. Sí, porque si tenía que guardar todo eso, hermano, no iban a poner a una persona como yo, que ni guarda el orden, ni guarda la tradición, ni guarda nada de eso. No, iban a poner a alguien más afín a la religión. ¿Sí? Pero este hombre, hermano, que podríamos decirlo, que aunque estaba en la cúspide de la religión judía, al parecer, ¿verdad?, de todos, estaba en la última línea. A lo mejor al parecer de los discípulos. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo en varias ocasiones le reprochó a los fariseos su conducta. ¿Sí? Les dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas, ¿verdad? Ustedes lavan lo de afuera del vaso, pero lo de adentro está lleno de caca. Y así cosas como esas, ¿verdad?, los confrontó. Y a lo mejor él lo había escuchado, Jairo había escuchado, y él era uno de esos, de los que el Señor Jesús decía que eran sepulcros blanqueados, ¿verdad?, que nomás guardaban las apariencias. Y tal vez acercarse a Jesús no era tan fácil. ¿Por qué? Porque pensaba que a lo mejor tenía un concepto sobre él. Es que a Jesús no le gusta el fariseísmo, está en contra de los fariseos. Y a lo mejor no quería acercarse, pero la necesidad que tenía, hermano, sí. Y viendo, hermano, que él hacía milagros, señales, prodigios, conociendo el carácter de Jesús, volvemos al momento, se atrevió. O sea, un hombre, hermano, que era en extremo religioso, tal vez por una motivación
de querer, por la motivación de querer acercarse a Dios, ¿verdad? Estaba cayendo en el extremo del fariseísmo, ¿verdad? Era una persona a lo mejor que juzgaba. Se acercó a Jesús y se postró a Jesús, ¿sí? Pero ahí vemos otra vez, les decía yo, el carácter de Jesús. Así como le habló con cariño a la niña, así como le había declarado que la fe de la mujer, que del flujo de sangre era salva por su fe, ¿sí? Ahora a un hombre que se había humillado delante de él. Ese hombre, hermano, para haber hecho eso, tuvo que renunciar a los conceptos equivocados que se tenían sobre Jesús. Porque se tenían conceptos de que era un hereje, de que era, para los fariseos, de que era un hereje, de que era un blasfemo, que transgredía la ley porque no guardaba el sábado y tantas cosas, hermano, que podían echarle. Ese hombre venció sus prejuicios, todos los prejuicios que la cultura, la religión y la tradición le habían implantado. ¿Para qué? Para luchar por la vida de su hija, ¿sí? Se dio cuenta, hermano, que la tradición, la religión y todo lo que le habían implantado no le ayudaba más. Estaba buscando un último recurso y fue a Jesucristo, ¿sí? Y dice la verdad que él se humilló, hermano, delante de Dios. O sea, se postró delante de sus pies, sí, reconociendo su autoridad, su poder. Dejó todo, hermano. Él era el principal de la sinagoga, era un hombre muy importante, era un fariseo muy importante, pero se despojó de su fariseísmo y dijo: Señor, está bien, o sea, no, las cosas como yo las veo, como me las enseñaron, no es correcto. Te ruego, tengo una niña enferma, te ruego que vengas a mi casa y la salves. Jesucristo, hermano, lejos de juzgar a este hombre por su fariseísmo, por su religiosidad, lo acompañó. Dice la palabra, dice, y le rogaba, se postró a sus pies. En el 23 dice, y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven, pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Ese hombre tenía fe, creía que Jesús podía hacer algo. Dice que le rogaba mucho, insistentemente. Y podemos entenderlo, hermano. Podemos entender, hermano, cuando estamos viendo a una persona en agonía, ¿sí? Cuando alguien está ahí, hermano, perdiendo la vida, qué impotencia, qué difícil, ¿verdad? Que sabes que se va a ir y que no puedes hacer nada y que lo único que puedes hacer es clamar a Dios y decirle: Señor, por favor, ten misericordia. Ten misericordia, porque no hay nada que yo pueda hacer. El único que puede hacer algo eres tú. Y Dios extiende su mano, hermano. No juzgó al fariseo, no juzgó a este principal de la sinagoga. No le dijo en ese momento: es que tú eres un sepulcro blanqueado y tú eres alguien que solamente limpia por afuera del vaso y lo de adentro está lleno de carroña. Y no le dijo: hipócrita. No le dijo eso, porque no era el tiempo para decirle eso, sino que era un hombre que estaba humillado delante de él y dijo: levántate, vamos, voy a entrar a tu casa, ¿sí? Entonces ahí otra vez el carácter de Jesús, ese carácter afable, ¿verdad? Ese carácter compasivo, de que aquel que viene a él no le echa fuera, independientemente cuál haya sido la condición pasada. Y aunque a Dios no le gusta el fariseísmo, que Jesús no estaba de acuerdo con el fariseísmo, tampoco era un motivo o que les impidiera al fariseo acercarse, porque el fariseo se humilló, reconociendo que su limpieza, ¿sí?, que su autopurificación no le había servido para nada. Ahí estaba, ¿no? Un hombre también de última línea. En la última línea, llegando a la primera línea. ¿Por qué? Porque se humilló delante de Dios. Pero ¿sabe por qué? Porque Jesús es accesible. Porque Jesús es accesible, ¿sí? Porque Jesús está ahí para todos. Jesús no está para unos sí, para otros no. Jesús no está aquí nomás para nosotros.
Jesús está para el que va cruzando ahí por la calle, está para el que está trabajando ahí enfrente, está para el pueblo, está para los que están al pueblo alrededor, está para los del centro de rehabilitación. No le hace que caigan una y otra vez, ahí esté uno hablando de la palabra de Dios. Jesús está para ellos. Y eso es, hermano, lo que la gente necesita saber. Muchas veces, hermano, le hemos dicho a la gente: hey, ven a la iglesia no, al revés, deja de tomar para que vengas a la iglesia. Oye, deja de hacer eso para que vengas a la iglesia. Oye, deja de pecar para que vengas a la iglesia. Oye, es que tú necesitas dejar de hacer eso para que vengas a la iglesia. Oye, tú necesitas cambiar de conductas para que Dios te apruebe. No, Dios no está pidiendo un cambio. Él quiere hacer un cambio en ti. Él quiere ayudarte, Él quiere apoyarte, Él quiere sacarte adelante. A veces hemos predicado a un Jesucristo, ¿verdad?, que solo está exigiendo. Pero ¿dónde está ese Jesucristo? ¿De dónde lo sacamos? ¿Sí? ¿De qué libro? ¿De qué libro? ¿De dónde surgieron esas ideas de ese Jesús que te pide, de ese Dios que te pide? Porque al final Jesús es el reflejo de Dios. Es que Jesús sí era así, pero Dios demanda. Y empezamos, ¿no?, a querer sacar nuestras conclusiones. No, Jesús es el reflejo de Dios. Es la palabra hecho carne. Es Dios hecho hombre. ¿Sí? ¿Para qué? Para darse a conocer. Él se dio a conocer. Sus actitudes, sus pensamientos, sus acciones nos reflejan cómo Dios actúa. ¿Sí? Entonces, si Dios, hermano, de alguna manera, hermano, estaba en desacuerdo con el fariseísmo, no estaba en contra del ser humano, estaba en contra de su forma de ver la vida, de su forma de enseñar las cosas. ¿Sí? Porque vemos a una persona a la cual Jesús entró, ¿verdad? Entró a su casa y cambió la situación. Cambió la situación. Y cuando, hermano, nosotros entendemos eso, es que podemos ir a las calles. Dice el versículo con el que nos introdujimos. Dice: y pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y estaban junto al mar. Dice en Lucas, si no mal recuerdo, déjese lo leo como dice en Lucas 8:40. Dice que cuando volvió Jesús, hablando de lo mismo, dice: le recibió la multitud con gozo, porque todos lo esperaban. ¿Sí? O sea, la multitud espera a Jesús. La multitud está en la otra orilla. La multitud está en la última línea. Nosotros estamos en la primera línea. Jesucristo, hermano, vino para que el hombre conozca a Dios, y los hombres conocimos a Dios. Pero ahora Jesucristo, Dios mismo, se da a conocer por medio de su iglesia. ¿Sí? Usted y yo somos el reflejo de Jesús, así como Jesús era el reflejo de Dios y Él actuaba conforme a la voluntad de Dios, porque decía: yo no traigo de lo mío, sino de lo que el Padre me enseñó. Entonces nosotros necesitamos ir a la gente, no hablando de lo nuestro, sino de cómo es el Padre, de cómo es Jesús. Y ese comportamiento debemos tener con Jesús. Hay gente en la última línea, hermano, haciendo alboroto, llorando, lamentando cosas que no sirven para nada, hermano, cuando lo que necesitan, hermano, hermano, le dijo: Talita Kumi, le tendió la mano. A ti te digo, levántate. Y la niña se levantó. Y a veces hay gente que necesita, hermano, que nosotros vayamos y le digamos: hey, levántate, en vez de que estemos lamentándolo. Ay, mira, este borracho, este indecente y loco, y qué voy a hacer con él, y deberían llevárselo a la cárcel y ya no tiene remedio. No, ¿por qué no te acercas con compasión? Le tiendes la mano y le dice: hey, levántate. ¿Sí?
¿Por qué en vez de estar juzgando en la condición como la mujer del flujo de sangre y hacer un castigo? Esta mujer no solo se enfrentaba a la enfermedad, se enfrentaba al prejuicio de la sociedad de estar así por el pecado. Ha de ser una mujer muy pecadora. Por algo le pasó lo que le está pasando. En vez de estar diciendo todas esas cosas, ¿por qué no nos acercamos y la ayudamos a venir a Jesús para que toque el borde de su mano y sea sana? ¿Sí? Y estoy hablando de cualquier tipo de persona, hermano. Usted conoce otras mujeres. ¿Y qué decimos? Ay, qué bueno que no soy como ella. Ay, gracias a Dios que tuve la oportunidad de no caer en lo mismo. Ay, por el amor al dinero seguro lo hacen. Ay, mujeres pervertidas, esto, el otro, y caí. No, vayamos, hermano. En vez de estar señalando, juzgando, que tengan miedo a la gente que está alrededor de Jesús, digan, voy a acercarme a fulano de tal porque él me va a llevar a Jesús. Que tengan esa confianza de que puedan acercarse y decir, oye, es que él me habla de Jesús de una manera que yo no había escuchado de Jesús. Los fariseos hablaban de Dios, pero Jesús también hablaba de Dios. Los fariseos hablaban de la ley, aunque le añadían su tradición. Jesús también hablaba de la ley, pero no solo hablaba, sino que la practicaba, la vivía, la aplicaba. Y ahí estaba la diferencia, ¿sí? Que no era letra muerta, sino era espíritu vivificador. La palabra no es para que la aprendamos, es para que haga un cambio en nosotros, ¿sí? Y no es un cambio para que nosotros nos jactemos y nos sintamos orgullosos de lo que hoy somos, sino un cambio, hermano, que sea práctico, que sea de vida para otros. Vida para otros. Dios hizo un cambio no porque hayamos sido los preferidos por Dios. Hizo un cambio en nosotros para mostrar su amor y su misericordia a otros. Dijo el apóstol Pablo, yo soy el más grande de los pecadores, ¿sí? Y Dios mostró su gracia en mí, ¿verdad? O me perdonó de mis pecados para mostrar su gracia. ¿Qué quiere decir? Que cuando vieron que este asesino, Dios lo perdonó, fariseo, Dios lo perdonó. ¿A poco eso hizo con él? O sea, ¿para qué? Para que vieran que Dios es bueno. Déjeme, le voy a platicar porque me causa gracia. El otro día estaba, y se lo voy a decir así tal cual, sin tapujos, aunque va a salir en el audio. Ay, Señor Jesús, es que eso nos pasa por querer ir a YouTube. Bueno, una vez, hace unos días, varios meses atrás, estaba en la reunión de varones. Le tocó ir, hermano Armando, allá en Chihuahua. Y sí, como no, se llevó a Víctor, ¿no? También. Víctor estaba rascón, pura fichita de esas que acostumbraron visitarnos, igual que nosotros, ¿no? Estábamos ahí. Pues también estaba Jorge, también le tocó ahí. Los muchachos, hermano, cuando salen del centro, pues traen ansiedad, ¿verdad? Pues ya no andan por ansiedad, y la comida es un buen refugio. Y pues no sé, pues no llegaron las gente que tenían que llegar, y pues había que dar vueltas. Y le dije, no, pues fórmense otra vez. Y ahí estaban Rascón y Víctor, y no me acuerdo quién otro estaba ahí. Y se estaban tratando de güey. No, güey, tú. No, tú, güey. Y pues había pastores alrededor, hermano. Y de repente uno de ellos está más chavo que yo. Porque yo estoy chavo, que no lo crea. Volteó así despacito, para quién era los que se estaban tratando así. Y me volteó, y a ver con quién estaban. Y ya cuando lo vi yo que iba así, dije, va a voltear nomás para ver a ver quién era. Y sí, pues volteó y los vio conmigo, y yo así me quedé, así como diciendo, sí, vienen conmigo. Vienen conmigo. ¿Por qué, hermano? Porque tenemos muchos prejuicios.
Creemos que a un lugar así va a ir gente santa, pura, así que no va a decir malas palabras. No, es un lugar para acercar a Jesús a los que están mal, a los que están equivocados. Y vénganse, vénganse. El otro día me estaba diciendo Rebe que una persona dijo: es que Mario agarra de todo. Oh, sí. Es que yo no ando buscando puros santos religiosos. Andamos detrás de la gente que necesita de Dios. Queremos a esa gente que necesita de Dios. No le estamos pidiendo un cambio. Dejemos que Dios haga lo que tenga que. Él es el que hace los milagros, hermano. Él es el que hace la sanidad. Él es el que hace. Nosotros, ¿qué? Que me digan, hermano, que me digan lo que quieran. Sí, que ando entre los pecadores y publicanos. Lo mismo decía Jesús. Últimamente me agarré subiendo corridos pesados, hermano, y fotos ahí donde yo salgo ahí con mis hermanos ahí con la caguama en la mano hace mucho tiempo. ¿Qué van a decir de mí? Que digan lo que quieran. Ese era yo. Ese es el que Jesucristo cambió. Sí, me siento orgulloso. No me siento orgulloso de lo que fui, me siento orgulloso de lo que Dios hizo conmigo. De eso me siento orgulloso. Sí. Y yo no tengo por qué ocultarlo, ni tengo que parecer, ay, porque es el pastor Mario y que lo vean santo y puro y que es un hombre de Dios. Soy un hombre de Dios. Sí, pero soy un hombre de Dios consciente de que Dios lo rescató de la inmundicia. ¿Sí? Y que no tengo por qué ocultarlo. Y sí he visto muchos otros que yo no sé si se sienten más puros o más santos, no sé qué, pero me ven de los pies a la cabeza. Como que me tienen miedo. ¿Por qué me tienen miedo? Pues si Dios ya me rescató, Dios me salvó. Eso era antes. O sea, lo único que estoy diciendo, eso era antes. Sí, ahorita ya me tiene santificado. Él es el que está haciendo la obra en mí. No me tiene por qué tener miedo. Pero antes no lo hacía, hermano. No quería decirle a todo el mundo. ¿Por qué? Porque, ¿qué van a pensar de mí? No, pero ahorita no me importa, hermano, lo que piensen, ni lo que digan. No importa. Sí, lo que importa es que esté haciendo la obra que Jesús me está pidiendo que haga. Y así como alguien no tuvo temor de hablarme a mí, yo no tengo por qué tener temor de hablarle a alguien, ni avergonzarme de donde Dios me sacó. ¿Sí? ¿No qué? Porque Él es compasivo. Él tuvo compasión de mí. Él tuvo compasión de usted. Él tuvo compasión de usted. Tuvo compasión de cada uno de nosotros y tiene compasión de cada uno de nosotros. Tal vez muchos de nosotros no queramos acercarnos hoy a Dios porque decían: ay, Señor, es que yo soy esto, que yo soy el otro. ¿Quién te está preguntando qué eres? Dios no te está preguntando lo que eres. Dios te está viendo lo que puede hacer en ti. Te puede sanar, te puede restaurar, te puede perdonar y puede cambiar tu corazón. ¿Sí? Tu mente, tu forma de ver las cosas, tu forma de ver la vida y que puedas vivir en plenitud. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo y eso es lo que Dios no va a hacer, es lo que Dios está haciendo contigo. ¿Sí? Y no solamente, hermano, lo hace cuando escuchamos, cuando leemos, sino también lo hace cuando actuamos. Cuando lleva a la práctica su mensaje y hacemos lo que Él nos pide, Él hace la transformación. No la hace solo en la mente, hermano. Dios no quiere que cambiemos aquí con el conocimiento, sino quiere que cambiemos el corazón con la práctica. ¿Sí? La fe viene por el oír, ¿verdad? Y ahí actúa, pero el corazón sana cuando lo llevas a cabo. No es para quedar bien con Dios, es para que permitas que Dios siga obrando en ti, porque Él es amoroso, Él es compasivo y Él está ahí, la multitud está ahí, la gente se le acerca. Decía yo ahorita, la multitud se acerca, la multitud lo estaba esperando, la multitud, hermano, allá está esperando a Jesús. ¿Y quién es el cuerpo de Jesús? ¿Quiénes son sus manos? ¿Quiénes son sus pies? ¿Quiénes son sus labios? ¿Quiénes son sus oídos? ¿Sí? ¿Quién es el que puede multiplicar el alimento? ¿Sí? ¿Quién? Nosotros. Somos nosotros, la iglesia de Jesús. ¿Sí? Yo se les he dicho, no se trata del número. No queremos números aquí, no estamos interesados en el número, porque Dios no está interesado en el número. Está interesado en que ese pequeño rebaño cambie y ese pequeño rebaño ayude a cambiar a otros. De eso se trata. No se trata de mega iglesias, de números, de finanzas, no.
Con lo poco, dice el hermano Armando, me decía ayer, me decía, hermano, somos re poquitos, pero para todo sale aquí. Y cierto, para mantener este edificio y las cosas que hace, sale raspadísimos. ¿Ah? Salimos, hermano. ¿Sí? Traspasamos la tesorería en ceros, pero la traspasamos. Hermanos, Dios quiere usarnos. Dios está haciendo una obra en usted porque Dios quiere sanar a gente como usted allá afuera. ¿Sí? No nos olvidemos de dónde Dios nos sacó. No hay que olvidarse de las cantinas, hermano. Allá donde tocaba. ¿Sí tocaba en las cantinas, hermano Chupel? ¿No? ¿Ah, quién me dijo? Malafa. No tocaba, nomás cantaba. Pues no hay que olvidarse que ahí hay gente, que de ahí nos sacó Dios, y que ahí hay gente, ¿verdad?, que sigue cantando en las cantinas, pero que sigue con un vacío, que sigue con una necesidad, que necesita escuchar de Dios, que necesita que le tiendan la mano, que necesitan acercarlo, ¿verdad? Que no necesitamos alejarnos de Él, que no vayamos con otras personas, sino con aquellos de donde Dios también nos rescató a nosotros, para tenderles la mano. Tenderle la mano, hermano. Tiéndale la mano. No juzgue, no señale, sino sea compasivo como su Señor. Tiéndale la mano y dejemos que Dios haga el resto. Que seamos esa iglesia espiritual, ¿ah?, que vivamos en el Espíritu y permitamos que Dios añada a la iglesia a los que han de ser salvos, ¿sí?, con ese anhelo de que sean salvos, y que nos multipliquemos, sino que el reino de Dios, hermano, descienda. Por eso Jesús oraba y decía: ora, Padre, ora sí, Padre nuestro que estás en los cielos, venga tu reino. Porque cuando surge el deseo de que el reino venga, entonces yo hago lo posible para que eso suceda, ¿sí? No hago para que Dios lo haga, ¿sí?, solo, sino para que lo haga a través de mí. Si quiero que el reino de Dios descienda sobre el lugar donde vivo y que se haga su voluntad, entonces yo lo hago. Yo hago su voluntad y enseño a otros a hacer su voluntad, no de forma religiosa, ¿sí?, sino permitir que Dios cambie el carácter, y un carácter que sea más afín al de Él. Le voy a pedir que se ponga de pie. Le voy a pedir a Rebe, a mi esposa, si quieren subir a tocar un canto. Hay un canto que tocaron, no sé si es Santo por siempre, al final, y ese es Dios, hermano. Esa es la santidad de Dios, ¿verdad? Cuando cantamos este canto, cantémoslo con entendimiento. No es un Dios que está ahí, ¿verdad?, como en un nicho, sino es un Dios que actúa, que trabaja, ¿sí? Y tampoco Dios quiere que esté usted así como en un nicho, así como, no, sino que actúe, que trabaje,